Sí, pues aquí pues estoy bien solía, pues no, casi no tengo con quién platicar, pues nomás con mi abuelita. Y No, pues no, o sea, novio no, ahorita no. Pues cómo si estoy aquí yo pues con mi abuelita. Días antes comenzamos a hablar de María, una joven de los Altos de Jalisco que vive en soledad en un pequeño ranchito. Su vida es de obediencia absoluta, cuidar de su abuela y trabajar sin descanso. Pero las noches, la oscuridad, son su refugio. Ahí guarda sus anhelos, sus recuerdos y esos deseos que le cuesta confesar. Pues sí, a veces pues son sueños que me llegan, ¿verdad? Pero pues no creo que sean cosas que me puedan pasar a mí. Yo tengo muchas responsabilidades aquí, pues cada vez hay menos personas en el pueblo. Entonces, pues conocer a alguien está bien difícil. Pero sí, supongo que nunca se pierde la esperanza. ay, discúlpame, pues si estoy hablando mucho, pues igual me callo, ¿verdad? Es que pues aquí casi no hay personas, ¿verdad? Y pues me toca pues platicar a veces conmigo sola o con mi abuelita, pues porque pues estoy sola. Hay historias que solo nacen en la penumbra. La falta de luz desnuda lo que somos en silencio. Almas como la de María se abren con pudor, pero arden deseosas de lo prohibido. Mi vida de campo pues no me cansa porque estoy acostumbrada, pero ay, las cosas con mi abuelita pues sí, eso sí me puede llegar a agotar. Pero bueno, ven, acompáñame, ahora sí te voy a contar pues la historia que te dije que te iba a platicar. Hay dolor por lo que no se tiene, pero también fuego y piel por lo que aún se desea. Esa noche fue con María y nada volvería a ser igual. Bueno, la verdad es que no es una historia que yo planeaba contarte. Porque me traes recuerdos pues tristes. Pero tú insististe mucho. Entonces te lo voy a platicar. Es que hace mucho tiempo había un muchacho que vivía aquí en el rancho de al lado. Y me acuerdo que era muy guapo, alto, moreno, trabajador. Y era todo un caballero. Me acuerdo que todos los días me traía una flor. Ay, nunca me había sentido tan querida, tan amada. Pero un día me dijo que quería hacer cambios en su vida, que quería otras cosas. Entonces se fue a Estados Unidos. Si realmente te interesa la historia de María, dale like a este video y deja que tu imaginación viaje en esta postal de amor, buenos tratos y suaves atenciones. Y sobre todas las cosas, lejos de todo aquello que tanto sueles rechazar. Se fue a Estados Unidos. Me dijo que yo me fuera con él, pero pues no, ¿cómo yo pues de pueblo, cómo yo voy a estar en tremenda ciudad grandota? Pues mi vida está aquí en el pueblo, con mi abuelita. María conoció a un hombre mayor que la entendía. No hacía falta decir mucho.
cada encuentro encendía un fuego que ella no sabía controlar. Y pues aquí con ellos tenemos huevos, tenemos pollos y pues la verdad sí da un poquito de lástima cuando las tienen que pues dar cuello. Pero pues así es la vida de rancho. Igual mientras están aquí son felices. Poco a poco, María comenzó a conocer sus curvas, sus valles y profundidades en las manos ásperas de aquel ranchero. Se entregó a él en cuerpo y alma. Él aceptaba su pasión, sus deseos, mientras hablaba de un futuro juntos, de una promesa de casamiento que parecía cada vez más real, solemne y cercana. Dijo que después con el tiempo, pues él iba a regresar por mí. Y hubo un tiempo que sí nos estuvimos mandando mensajes y nos llamábamos todos los días. Me decía cosas bien bonitas, me mostraba fotos de los lugares que visitaba. Solo que, pues poco a poco, pues los mensajes se fueron esparciendo un poquito. Las llamadas pues ya no eran todos los días. Pero pues yo todavía tenía la esperanza de que pues tuviera igual de suerte así mucha como mi prima Lupe. Solo que pues de pronto él ya hubo un momento en el que ya dejó de hablarme. Largas noches de insomnio y cansancio compartido hacen que el amor desborde y nuble lo evidente. Pero aún así, María un día descubrió la verdad. Aquí yo pues vengo todas las tardes a ayudar un poco con las vacas para compensar un poquito de dinero por lo que perdí por mis cerditos. Y pues me traje aquí un tarrito para que pruebes los pajaretes. No sé si los has probado antes, pero ahorita los vas a probar. Era el muchacho más lindo que había conocido. Era un poquito mayor que yo, pero pues igual aquí en los ranchos se acostumbra a eso. Igual pues no era tantísimo tampoco. Era toda mi ilusión. Ay, pero bueno, ya no me quiero poner tan triste contándote esto. Porque es un recuerdo todavía muy bonito. Con el tiempo pasaron pues los años y yo sé por mi prima, pues todavía sé que tiene un poquito de contacto con él, pues aquí se conocían todos, nos conocíamos todos. Y sé que ella pues él ya se casó y que es feliz y pues tiene a sus hijos. A veces pienso que yo pude haber sido esa persona. Bueno, ahorita vengo, voy al baño. El dolor la quemó por dentro, pero también el recuerdo de lo que habían compartido. Lo perdonó atrapada entre el deseo y la ausencia. Él, como tantos en los Altos de Jalisco, partió rumbo a Estados Unidos. Ay, pues te decía que ya aquí el pueblo se quedó bastante solo y pues muchas personas se fueron también a Estados Unidos, allá al otro lado del charco. Y pues también, por ejemplo, familias. Durante meses, las llamadas reemplazaron los encuentros. Sus promesas, susurros y recuerdos mantenían el fuego encendido.
aunque María siempre se contenía. Perdón que me ponga así, pero a veces siento que si él viniera todavía y me tocara la puerta, yo todavía lo recibiría de regreso. A veces pienso que éramos el uno para el otro. Y a veces espero que vuelva. Y bueno, pues esta es mi vida. Es la vida de campo y pues es muy bonita para mí. Yo sé que pues tú no estás acostumbrado a este tipo de ciudad, de vida, pues más bien tú eres más de ciudad, ¿verdad? No estás acostumbrado a pues todos los olores del campo y pues estar rodeado de animalitos y de insectos porque pues hay muchísimos. Pero pues yo soy muy feliz aquí con mi abuelita, rodeada de animalitos y esta es mi vida y yo soy feliz aquí. No sé, ¿tú te imaginas viviendo una vida así? Yo sé que es algo muy diferente a la ciudad, pero ahora entiendes a qué me refiero con que todo para mí está perdido. No creo encontrar a alguien que guste de tener una vida así. Venga, abuelita. Al final, él se quedó con su esposa, la de siempre. María se condenó a la soledad del rancho, pero la memoria de ese amor prohibido seguía en su cuerpo y en su alma, un fuego que ardía en silencio entre la rutina y la calma de su mundo. Y pues bueno, esta es la hora más difícil para mí, la hora que ya comienza a oscurecer, pues mi abuelita ya se acostó a dormir, ya le di su comida, su medicina, ya entré a ver la telenovela, ya salí, ya volví a entrar y siempre es lo mismo. No tengo gente con quien platicar, no tengo nadie con quien hablar. Bueno, ahora que ya sobreviviste a mi vida de campo, pues acompáñame. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video y la prima María, simplemente suscríbete y regálanos un like. Ella te lo agradecerá. Y si alguna vez vienes a los Altos de Jalisco, pórtate bien, que muy probablemente un gran amor te esté esperando para darte todo aquello que siempre has querido y que tanto te han negado. ¡Chao! Me encanta ponerme a cocinar y a prepararle lo que necesiten. Es más, si tienes ropita sucia, pues yo te la puedo lavar con muchísimo gusto. ¿Tú qué dices? O sea, y también, ¿cuántas tortillas quieres? ¿Cuántas tortillitas? No te preocupes, tranquilo, es mi abuelita, ella no habla, pero pues a veces tiene pesadillas y suele gritar y hacer sonidos, pero no te preocupes. ¿Qué pasa, abuelita?